Queridos hermanos, bienvenida a todos en este miércoles en el que el Señor nos permite por su gracia poder volver a reunirnos para meditar en su gloriosa y santa palabra, siguiendo meditando en el libro de los Salmos. Reciban una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya estén conectados. Nos alegramos con ustedes del saber que están pendientes y dispuestos a escuchar la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su infinita bondad y su infinita misericordia al concedernos un día más de vida y poder llegar esta noche y en la comodidad de nuestra casa poder sentarnos con reverencia a escuchar el santo mensaje de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Bienvenidos todos los hermanos que ya estén presentes. Damos gracias a Dios por sus vidas y por estar en este lugar dispuestos a escuchar el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea dirigiendo el estudio de su palabra, sea disponiendo sus corazones, sus mentes, y sea poniendo palabras en mi boca para que este siervo suyo, pecador, sea utilizado en gran manera para edificar las vidas de todos ustedes. Así que hermanos, los que ya estén conectados, les invito a inclinar su rostro con reverencia y a elevar conmigo esta plegaria de acción de gracias y para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora de la noche. Bendecimos tu santo nombre de lo profundo de nuestro corazón por habernos permitido llegar a este día de existencia. Estar aquí dispuestos para meditar en tu palabra. Gracias, Padre bendito, por darnos la fuerza y la vida para estar dispuestos hoy con una mente y un corazón para recibir ese mensaje y seas tú, Señor, sembrando la luz de tu palabra en nuestros corazones. Bendecimos tu santo nombre, Padre Santo, y colocamos esta noche en tus manos, no sin darte gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por los alimentos que nos has provisto, por tu cuidado y protección durante el día. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestras familias, gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y gracias, Padre Santo, por tu palabra, la cual nos une en fe y en esperanza a todos nosotros los creyentes. Aunque pase lo que pase y venga lo que venga, seguimos firmes, confiando en ti, porque tú no eres un hombre para que mienta. Tú eres el Dios vivo y verdadero. Tus promesas son fieles y verdaderas, y tú, Señor, siempre cumples lo que prometes, porque eres un Dios fiel a tu palabra, fiel a ti mismo. Gracias, Señor. Pon tus palabras en mi boca y guíame para que lo que yo enseñe y diga esta noche sea conforme a tu santa y a tu gloriosa voluntad. Bendice las almas aquí presentes, las que se están conectando y las que se conectarán y verán un día por tu gracia y soberana voluntad este video. Gracias, mi Señor. Coloco este tiempo en tus manos en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, después de esta oración vamos a saludar a algunos hermanos que están conectados. Saludamos al hermano José Narciso Hernández, que siempre fielmente se conecta para recibir la enseñanza de la Santa Palabra. A Elena Aguirre, también hermana, bienvenida, Dios la bendiga. Alfredo Rincón, nuestro hermano, con su esposa, con su hijita, también se conecta, Dios lo bendiga. El hermano Ale desde Acacias, fielmente con su esposita, con su hijo Jerónimo, bendecimos su vida y su fidelidad a la iglesia. Dios los guarde y los ayude a seguir creciendo en el amor de Cristo. Hermana Ana Mora con su esposo, Dios los bendiga por conectarse. Elena Romero, también bendecimos a
hermana Elena Romero, Dios la bendiga y la guarde. Aura Cecilia Caicedo, mi hermana desde Fusagasugá también conectada, Dios hable a su corazón. Hermana Gloria Orjuela, Dios la bendiga también. Hermana Yané Orjuela y todos los que estén conectados por allí, un abrazo de bienvenida y que Dios hable a todos ustedes en esta noche a sus corazones. No siendo más, entonces vamos a iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios en el día de hoy. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy nos corresponde meditar en el Salmo número 30. Así que les invito a leer conmigo el Salmo número 30, que solo tiene 12 versículos. Les animo a abrir su Biblia en su casa y con reverencia leer conmigo la palabra de Dios. Salmo 30, versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Te glorificaré, oh Jehová, porque tú me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, a ti te alabaré para siempre. Amén. Hemos leído el Salmo 30, un maravilloso y bendito salmo. Entonces, vamos a dar estudio a este precioso salmo. A manera de introducción, podemos decir que este Salmo número 30 es una alabanza y una oración sentida de acción de gracias a Dios. De un hombre que está en un estado a punto de morir por una enfermedad mortal. Y el Señor, en su misericordia, le ha sanado y le ha vuelto a dar fuerzas para vivir. De eso se trata este salmo. Podemos ver que el salmista, en este salmo, canta y glorifica al Señor. Y también exhorta al pueblo a imitarle, pues ha descubierto que la ira divina es momentánea, pero su misericordia es eterna. De forma maravillosa, el Salmo 30 presenta el poder transformador que tiene el Señor al cambiar los dolores de las angustias y las pruebas en baile y alegría a sus hijos. Después de esta corta introducción, de haber tenido como una hipnosis de lo que trata el Salmo, ahora vamos a estudiar este Salmo. Este Salmo tiene 3 encabezados, podríamos decir, podemos dividirlo en 3 partes. En primer lugar, podemos ver una glorificación y gratitud al Señor por haber sido librado de la muerte. Eso es lo primero que vemos en los versículos 1 al 3. Una glorificación y gratitud al Señor por haber sido librado de la muerte. Número 2, en el Salmo vemos una invitación al cántico y a la celebración por el favor divino. Versículos 4 al 5. Y en tercer lugar, en el Salmo vemos una evaluación de las intervenciones de Dios.
versículos 6 al 12. Entonces, vamos a mirar nuestro primer encabezado. Pero antes de esto, quiero decirles que la enseñanza lleva por título, Gracias Señor por librarme de la muerte. Así titula el Salmo o la enseñanza en esta noche. Gracias Señor por librarme de la muerte. El día de hoy solo miraremos el punto 1 y 2, es decir, los primeros 5 versículos de este Salmo. Veamos nuestro primer punto. Glorificación y gratitud al Señor por haber sido librado de la muerte. Leamos los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hemos leído los primeros 3 versículos y yo les animo a ustedes, amados hermanos, a que si se sientan a escuchar la palabra de Dios, tengan su Biblia abierta y vayan estudiando conmigo lo que vamos mirando. Así será más de provecho la enseñanza para sus vidas. Entonces, en estos 3 primeros versículos vemos glorificación y gratitud al Señor por haber sido librado de la muerte. El Salmo comienza en el verso 1 con una gran declaración de fe, seguridad y gratitud a Jehová. El salmista glorifica al Señor como su Dios, reconociendo que su intervención sobrenatural le exaltó o levantó del estado de postración, impidiendo que sus enemigos se alegraran de su dura enfermedad que estaba padeciendo y por la cual estaba a punto de morir. Ya que en la antigüedad se pensaba que las enfermedades siempre eran producto del juicio divino por los pecados de las personas. Entonces, por eso sus enemigos se alegraban porque decían, Dios lo castigó con esa enfermedad por su pecado. Y eso entonces es lo que dice el salmista. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Como se pensaba que la enfermedad siempre era un castigo producto del juicio divino, entonces las personas, y en este caso sus enemigos, se alegraban porque decían, Dios lo castigó con esta enfermedad por su pecado. Muy posiblemente sus enemigos eran sus antiguos amigos y personas de su misma comunidad que lo juzgaban inadecuadamente e interpretaban su enfermedad como una manifestación del juicio y la ira divina por sus pecados. Así que David estaba muy acongojado, a punto de morir, y también triste porque sus enemigos se burlaban de él por esta enfermedad. Pero las enfermedades, amados hermanos, según la palabra de Dios, no siempre son un castigo por algún pecado en particular que la persona haya cometido. Por ejemplo, Job enfermó no porque hubiese cometido un pecado, sino porque Dios lo permitió para probarlo como un siervo íntegro y fiel aún en medio de la enfermedad. Escuchen lo que dice Job capítulo 2 versículos 3 al 7. Job 3 al 7. Dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vemos aquí entonces que la enfermedad que Job padeció no fue producto de un pecado, sino fue producto de la soberanía de Dios para probar a su siervo Job como un fiel siervo en medio de la enfermedad. Así que no siempre la enfermedad es producto del pecado del hombre. Aunque bien es cierto que la enfermedad vino al mundo por el pecado, las personas se enferman no porque hayan cometido un pecado en particular muchas veces, aunque muchas veces también puede ser una enfermedad a causa como castigo y reprensión del Señor. Por ejemplo, una persona que es infiel a su esposa puede ir a acostarse con una mujer promiscua y recibir una enfermedad de transmisión sexual y esa enfermedad causarle gran daño y destrozo en su cuerpo. Esto es producto de una infidelidad, de haber cometido un pecado. Se podría considerar es una reprensión de Dios porque Él mismo se buscó este mal al violar la ley del Señor. También vemos, hermanos, otro ejemplo de que la enfermedad no siempre es producto de un pecado. Lo vemos en el hombre ciego de nacimiento al cual el Señor sanó. Esto lo vemos en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que el Señor aquí le explica a sus discípulos que creían que él había nacido ciego o tenía esa ceguera por un pecado, porque sus pecados o sus padres habían pecado y por eso Dios lo había castigado a él y a sus padres, naciendo ciego. Pero Jesús les aclara: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Dios haría un milagro en este hombre que nació ciego para mostrar su poder y su gracia al dar vida o salud y visión a este hombre que había nacido ciego, para mostrar que él era el Mesías enviado. Amados hermanos, entonces, en este primer verso, el salmista resalta la importancia de la gratitud y del reconocimiento a Dios, porque Él es el que nos da la vida, las fuerzas, la salud y el entendimiento para reconocer que sin su amor y sin su ayuda no podemos lograr nada. Nuestras victorias no son producto de nuestra propia fuerza o habilidad, sino que son un regalo de la gracia divina. En Juan 3, versículo 27, Juan el Bautista respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que, hermanos, la salud, las fuerzas, el entendimiento, todo lo recibimos de Dios. Y aquí el salmista está diciendo: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Los versículos 2 y 3 dicen: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Qué maravilloso pasaje este. Vemos en estos dos versos, versículos 2 y 3, cómo David testifica que cuando clamó a Dios en su enfermedad, Él en su misericordia le respondió, lo sanó y le dio la vida. Las expresiones del salmista en el verso 3 nos dejan ver que la situación de David en su enfermedad era extrema. Estaba muy enfermo y débil, a punto de morir. Sus fuerzas se habían ido. Dice:
hiciste subir mi alma de la muerte, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David estaba a punto de morir. David estaba a punto de expirar y de abandonar su cuerpo con la muerte. David entonces entendió, por esto que leemos en el pasaje, que Dios es la única fuente de ayuda y sanación en medio de la enfermedad y la prueba más difícil que estemos enfrentando. Y por eso no dudó en clamar al Señor. Y Dios en su misericordia le hizo subir del Seol, es decir, lo levantó de su postración y de su enfermedad, donde estaba ya como muerto, sin fuerzas, a punto de expirar. En consecuencia, este pasaje registrado en el libro sagrado puede resultar muy consolador y alentador para cualquiera que lo lea, para aquellos sobre todo que están en momentos difíciles, atravesando tal vez por un momento de enfermedad a punto de morir o por una situación muy difícil, aún a punto de perder la vida. Porque podemos clamar al Señor con fe y recibir ayuda y misericordia, aún rescatándonos de las garras de la misma muerte. Al reflexionar sobre estas consoladoras palabras que leemos en estos dos versículos, nuestro corazón se llena de paz, recordándonos que siempre hay un nuevo amanecer después de la tormenta. Podemos estar en momentos muy difíciles y podemos clamar al Señor y Dios en su misericordia extiende su mano y nos saca de esa situación de postración y de enfermedad, porque Dios es poderoso para tener misericordia de nosotros y sacarnos de la situación más difícil que estemos enfrentando. En el Salmo 40, versículos 1 al 2, dice la palabra de Dios acerca de esta misma verdad. Dice así el Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Qué maravilloso pasaje este. Dice el salmista que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a él y oyó su clamor. Dios se puede inclinar y escuchar nuestro clamor, nuestra oración, amados hermanos. Tenemos que ser pacientes y esperar que Dios en su misericordia escuche nuestro clamor. Y luego dice en el verso 2, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer todo eso, porque Él es muy misericordioso. Por eso estos versículos traen mucha esperanza y consuelo a nuestra alma, porque pasemos lo que estemos pasando, estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, Dios puede escucharnos y podemos experimentar lo que experimentó David. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Nosotros hoy podemos dar infinitas gracias, amados hermanos, a nuestro Padre Celestial que nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la muerte más terrible, la muerte espiritual y eterna. Por eso Pablo escribió en Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que no solamente Dios puede sanarnos de una enfermedad, sino que Dios nos puede sanar de la enfermedad del pecado que nos tiene en la muerte espiritual. Y Pablo nos lo afirma aquí, que Dios, que es rico en misericordia por ese gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, no porque lo mereciéramos. Y dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y todo eso que ha hecho el Señor por nosotros es para mostrar en los siglos venideros, en estos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Toda la bondad la recibimos en Cristo Jesús. La bondad de Dios solo puede venir a través del Señor Jesús. Es por eso que Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro buen Dios, que se compadeció del que estaba muerto espiritual, lo resucitó y le dio vida para que no se perdiera. Pasamos ahora a nuestro segundo encabezado de nuestro salmo. Una invitación al cántico y a la celebración por el favor divino. Versículos 4 al 5. Salmo 30, 4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová, vosotros sus santos. Celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Al experimentar y reconocer la intervención salvadora del Señor en su vida, el salmista David exhorta a los santos, es decir, a su pueblo escogido, a cantar al Señor y a celebrar la memoria de su santidad. Fundamentado en la gratitud y seguro de haber recibido la respuesta a su plegaria, el poeta no solo canta, sino que incentiva a los santos a cantar y a celebrar la memoria de la santidad de Dios. La santidad de Dios es uno de los atributos más importantes de su perfecta naturaleza. La santidad se refiere a la pureza, a la perfección y a la separación de Dios de todo lo que es impuro y profano. Dios es santo y no hay tinieblas en Él. La santidad de Dios es tan grande que ningún ser humano puede ver a Dios y vivir. Por ejemplo, en Éxodo 33, 20 dijo más, hablándole Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios es tan santo que ninguno de los humanos puede verlo porque si no moriríamos, porque Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, la invitación del salmista de celebrar la memoria de la santidad de Jehová es una expresión de gratitud y santa reverencia al santo y perfecto Dios. La santidad es lo que lo hace diferente a Él de nosotros. Él es santo y perfecto, pero nosotros somos pecadores. Él es diferente a su creación. En Él no hay tacha ni error. Él trasciende todo. Nosotros somos finitos. Él es perfecto e infinito. Celebrar su santidad es un llamado a los hijos de Dios a exaltar su grandeza y a reconocer su glorioso poder y majestad rendidos a sus pies. Amados hermanos, también en el Salmo se nos invita a cantar. El canto es una forma de adoración
que ha sido valorado y practicado a lo largo de la historia de la humanidad por los creyentes en Dios, por la iglesia, por los cristianos. En el Antiguo Testamento, y especialmente en los Salmos, vemos que el pueblo de Dios adoraba a través de cánticos y alabanzas al Señor. Por ejemplo, leemos en el Salmo 33, versículo 1 al 4, las siguientes palabras acerca de esta verdad. Salmo 33, 1 al 4. Dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Vemos aquí que hay un llamado a cantar y alabar al Señor, a alegrarse en los justos en Jehová, porque dice que en los íntegros, en los santos, en los hijos de Dios, es hermosa la alabanza. Los domingos, cuando nos reunimos en nuestra iglesia y cantamos himnos al Señor, bíblicos que exaltan la santidad y los atributos de Dios, nos gozamos y nuestro corazón se eleva a la presencia de Dios cuando cantamos con entendimiento y verdad. Aclamad a Jehová, dice el salmista, con arpa, cantadle con salterio y decacordio, es decir, con instrumentos musicales, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, dice, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Así que hay un llamado a cantar al Señor, a exaltarlo con nuestros labios y a bendecir su santo nombre. Cantar a Jehová es una forma de expresar nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una forma de admirar sus atributos, santidad y grandeza. Además, el cantar con entendimiento y de corazón, podemos conectarnos de una forma más profunda con Dios y entrar en su presencia con profunda admiración, gozo y alegría. A todo eso nos lleva la alabanza cuando cantamos al Señor con todo nuestro corazón. El Salmo 149, versículos 1 al 2 dice lo siguiente: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Amén. Aquí el salmista vuelve y nos exhorta: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cuando nos congregamos como iglesia, debemos cantar himnos y cánticos espirituales a nuestro Dios, alegrarnos en nuestro hacedor, gozarnos en nuestro Rey, porque Él lo merece todo. Él es digno de alabanza y adoración. En el versículo 5 de nuestro Salmo, leemos lo siguiente, Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En este versículo 5 vemos un contraste totalmente marcado entre la ira y el favor de Dios. Es un contraste entre la ira y el favor o la misericordia de Dios. Una de las enseñanzas más importantes que recibió el salmista al pasar por esos momentos difíciles de tribulación y enfermedad en la que estaba a punto de morir, es la fundamental distinción entre el favor del Señor y la ira divina. Él pudo ver las dos cosas en su vida, experimentarlas. La ira de Dios sobre su vida en la enfermedad que casi lo mata y la benevolencia, el favor del Señor al sanarlo y levantarlo de su lecho de postración. La ira de Dios en este pasaje no se refiere a la ira condenatoria sobre el impío que no se arrepiente y la cual dura para siempre. Ahí no está hablando de la ira que condena al pecador no arrepentido. Se refiere a la reprensión de Dios para corregir y disciplinar a sus hijos por algún pecado que han cometido. Esta ira o reprensión, dice el salmista, solo será temporal
para sus hijos, pero su favor y misericordia serán para siempre. Ahí está el contraste. La ira de Dios o la reprensión de Dios para sus hijos es temporal, pero su favor y su misericordia serán para siempre. Por eso fue que el salmista dijo en el Salmo 103, verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. El concepto de la ira de Dios, amados hermanos, puede ser difícil de entender para algunos que creen que Dios es solo amor, porque hay algunos que creen que Dios es solo amor y amor y amor. Dicen, ¿cómo puede Dios ser amoroso y misericordioso y al mismo tiempo tener ira y enojo hacia sus hijos? La respuesta es que Dios es un Dios justo, que busca la santidad en su pueblo y no puede tolerar el pecado. Cuando pecamos estamos apartándonos de la santidad de Dios, lo que nos separa de su presencia y de su santa comunión. En razón de esto, la ira de Dios es su respuesta a nuestro pecado, para en su amor disciplinarnos y corregirnos y participar así de su santidad. Pero queridos hermanos, al leer este pasaje hay una cosa muy cierta, y es que el lloro, la tribulación y los sufrimientos que causan la disciplina del Señor en los hijos de Dios no duran para siempre. Son dolorosos, pero pasajeros. Son como una noche difícil de enfermedad que va pasando poco a poco hasta que llega la alegría y la luz del nuevo día. Y vienen el descanso y la paz a nuestra vida. En Hebreos 12, versículos 11, dice lo siguiente, Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que gocémonos cuando estemos siendo disciplinados por el Señor. El escritor bíblico nos dice claramente que ninguna disciplina al presente, al momento de recibirla, es causa de gozo. Nadie se goza cuando lo están disciplinando porque la disciplina duele. Más bien es causa de tristeza, de dolor, de angustia muchas veces. Pero después, es decir, después de esa reprensión, hay fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gocémonos y alegrémonos por pasar por las disciplinas del Señor, porque ellas tienen el propósito de santificar nuestra vida y sacar aquello que es impuro de nuestra mente y corazón para que honremos al Santo Dios. En el Salmo 36, versículos 6 al 9, leemos lo siguiente. Es un precioso pasaje. Salmo 36, 6 al 9. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Qué maravilloso pasaje este que quiero comentar un poco. El verso 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Aquí está hablando de la disciplina para los hijos de Dios. Dice que son como montes y como abismos grandes, es decir, la disciplina del Señor duele, es dolorosa. David estaba pasando por disciplina del Señor, estaba siendo disciplinado por el Señor a causa de un pecado, pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, lo sacó de allí. Y por eso aquí dice que su justicia es como los montes de Dios y sus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Él es el que nos conserva la vida. Y en el verso 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Señor es comparado aquí a una ave que cobija a sus polluelos debajo de sus alas, como Cristo dijo llegando a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Aquí el Señor es comparado como un ave que cubre a sus polluelos para protegerlos. Y cuando uno sabe que Dios es misericordioso, los hijos de los hombres se amparan bajo las alas del Señor. Hoy estamos aprendiendo que Dios es muy misericordioso y que pase, lo que estemos viviendo, tú y yo podemos acudir bajo las alas del Señor y protegernos y encontrar allí refugio, consuelo y paz para nuestra alma. Haz esto, amado hermano, y experimentarás la paz que solo Dios puede dar. Luego en el versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Cuando nos amparamos bajo las alas del Señor, seremos saciados de la grosura de su casa, de las abundancias que hay en la casa de Dios. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, nos dará del agua de la vida, que son torrentes deliciosos. ¿Por qué? Porque con Él está el manantial de la vida. Y en la luz del Señor veremos la luz. Bendito sea su santo nombre. Y en Juan capítulo 16, versículos 20 al 22 leemos lo siguiente, acerca de estos dos contrastes, del dolor y luego del gozo, de la tristeza y luego de la alegría. Juan 16, 20 al 22 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. ¿Notan ustedes en el pasaje que leímos el contraste entre la tristeza y el gozo? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bendito sea el Señor. La tristeza de los hijos de Dios, el dolor de los hijos de Dios se convertirá en gozo. Como dice aquí el salmista: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Porque un momento será tu ira, pero tu favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Bendito sea el Señor. Esa es la vida del cristiano. Momentos de tristeza y duro dolor, pero también el Señor tiene la capacidad de cambiar esa tristeza y esa angustia en alegría y en gozo. Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El Señor siempre trata con nosotros para el bien de nuestras almas. Para terminar la meditación de nuestro pasaje, podemos decir dos cosas en esta noche. En primer lugar, el verso nos habla del contraste entre el lloro y la alegría. Esto nos enseña que la vida del creyente pasa por estas dos experiencias. No siempre habrá alegría en la vida de un cristiano, pero tampoco no siempre tendremos una vida de lloro, dolor y sufrimiento. Podemos experimentar momentos de tristeza y dolor y frustración en esta vida, pero podemos confiar en que la alegría del Señor siempre volverá y alegrará nuestros corazones y nos levantará y nos dará ánimo. Dios es un Dios de restauración y redención. Él en su sabiduría puede llevarnos a través de tiempos difíciles para moldear y transformar nuestro carácter, para que la alegría de mañana
regrese con fruto de santidad a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Él quiere que nuestra alegría sea una alegría de santidad y por eso nos pasa por difíciles situaciones para que nosotros seamos pasados a un mejor nivel de vida espiritual. En segundo lugar, podemos concluir que en la travesía de la vida es hermoso recordar que tras las lágrimas y las dificultades siempre hay un resplandor de esperanza. Recuerden eso, tras las lágrimas y las dificultades siempre hay un resplandor de esperanza. Salmos 35, que es el último versículo lo que estamos considerando, nos susurra al corazón que la tristeza, el lloro, el sufrimiento es un capítulo temporal en nuestra historia. La promesa de Dios es que aunque enfrentemos su corrección, su amor y favor nos acompañarán en cada paso que demos en esta vida. Así como el sol ilumina el cielo después de una tormenta y todo vuelve a la calma, la alegría del Dios de nuestra salvación siempre regresará a nuestras vidas. Recordemos que al final del día su gracia es más grande que nuestras pruebas y nuestros pecados. Amén. Amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones en esta noche, que medite profundamente en lo que hemos meditado, que usted vuelva a coger estos 5 versículos y los lea y los medite y los aplique a su vida y le dé gracias a Dios, porque estoy seguro que usted ha pasado por esas 2 etapas, frustración, tristeza y dolor, pero también el Señor le ha sacado de allí y le ha alegrado su corazón y su vida. Le ha dado gozo y esperanza. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida espiritual y nos gozamos el saber que somos hijos de Dios. Así que, amados hermanos, gócesen en el Señor. Den gracias a Él por sus bondades. Refúgiense bajo la sombra de sus alas, porque solo en Él hay misericordia, gozo y paz. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora de la noche y bendigo tu santo nombre junto con mis hermanos que están viendo esta enseñanza. Bendíceles y fortaléceles en la fe, Señor. Y permíteles, Señor, siempre ver detrás de la tristeza y la alegría el rayo de esperanza que eres tú. Que a la mañana vendrá el gozo y la alegría y tú nos levantarás y nos darás ánimo para seguir caminando en este valle de lágrimas. No siempre estaremos felices, no siempre habrá gozo en nuestra vida, habrán momentos de dificultad y dolor, pero tú, Señor, estarás con nosotros en el valle de sombra de muerte y nos levantarás aún de la misma muerte, Señor, como levantaste a David, que estaba a punto de morir y le diste vida, y no permitiste que sus enemigos se burlaran de él. Señor, no permitas que los enemigos nuestros se burlen de nosotros. Pueden haber ataques contra los pastores, contra la iglesia, Señor, pero tu justicia y tu amor siempre prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, porque tú eres nuestro consuelo, nuestra protección, nuestro refugio. Tú nos levantarás y nos darás ánimo en medio de las pruebas que tengamos que enfrentar. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias porque en ellas tú te glorificas, nos purificas y nos llevas al gozo de experimentar santidad también junto con el gozo después de haber pasado por una difícil situación. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que se han conectado esta noche en el chat. Bendíceles y guíales, Señor, cada día con la luz de tu verdad, dándoles fe y esperanza para que puedan honrarte y glorificarte en todo lo que hagan. Te pido esto en el glorioso nombre de tu santo Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche para todos y que Dios los bendiga rica y abundantemente.